frente a la camarita eh, de mi modesta eh, laptop, eh, ese despertar no va a desperdiciarse como otros eh, que traen la revelación, que traen la revelación cada día. En un juego entre los sueños lúcidos y despertares que golpean eh, con la conciencia y me dispersan por mil lados. Y hoy, hoy me hicieron apurarme a registrar en una en un celular cuyo táctil es basura, volvió basura, y tuve que grabar entonces eh, cada 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 rayo luminoso, cada rayo eh, ya dije luminoso y ánimo, eh, que salía y para, para parar y volver a hacer otra y otra y otra y otra pequeña grabación. Y no debo olvidar, eh, estamos en 1974, eh, cuando Buenaventura de Sousa Santos crea su centro de investigación, eh, en paralelo seguramente a muchos otros, aunque no sé bien porque el de él seguramente se adelanta, tiene todos los motivos para adelantarse a los demás, en tanto producto de la revolución de los claveles, que permítanme decirles, papá y mamá, que eh, pudieron regresar a donde les echaron a palos para, para, mm, para eh, intentar eh, lograr que, que el sueño fracasado, el sueño personal fracasado, eh, se materializara. El sueño, no debe haber hecho sueño, para no confundir entre sueño y el deseo. Eh, porque eh, hubo una revolución de los claveles en el país de al lado, donde otra dictadura eh, igualmente brutal, o no sé, casi tan brutal como la de su, su enano general que jamás ganó una batalla en regla, y solo fue posible gracias al del bigotito, ese cortito, ridículo bigotito cortito, y el otro alemán, y el otro italiano patético, eh, que se llamaba Don Benito, y, y bueno, un chiste. Eh, y mientras se produciría allí la revolución de los claveles, pues eh, que otra vez, sin ni modo, todo habla de iluminación allí. Iluminó, iluminó al mundo que lo conocía, que, que estaba en la esfera de esas, en su esfera, y no eh,
y no permitió que, que, el, que se muriera una la muerte en cama de quien dejó todo atado y bien atado. Cierto, eh, tabla rasa con el pasado. Eh, Ni modo, así debía ser, pero debieron vivirlo de otra manera, creo. Queridos padres, una vez sentado el tema de origen, confirmo, no hay nada como los archivos. Eh, y sean escritos o sean gráficos. Y pongo como referencia Asamblea de Ciudades, ya me refería a ella. Eh, y aclaro también, hay una cosa que se llama historia y otra que se llama memoria. Y esos documentos eh, ocultaban la memoria, eh, pero la ocultaban, pero estaba allí. Entonces, por lo menos una parte de ella. Entonces había que, bueno, no, si sumamos los iconográficos estaba tampoco toda ella, pero buena parte de ella. Y, y entonces, claro, es inevitable pensar en, en, en Enrique Krause, porque eh, sé por buenísima fuente que lo que ustedes, por buenísima y fuente que ligada eh, amorosamente a usted, lástima, ni modo, hay que exhibir a alguien. Eh, Usted fue un exitoso, muy exitoso empresario, que era lo que le importaba, sacar adelante a su familia eh, que se arruinaba o sabía, y lo hizo estupendamente, y decir a su familia de origen. Y entonces encontró en usted el eh, Octavio Paz a, a, a su socio perfecto, y por ello le dejó la herencia de lo que poéticamente debió tener otro, sin duda alguna, que no sé por qué no la reclama y anda en Japón todavía, creo. Porque mister, y no ando en velidades de 4T, cuando me refiero a usted ya su eh, compadre político, eh, el Aguilar Camín, eh, a quien reconozco que fue muy generoso conmigo el único año que tratamos. Y por ello seguramente leí su, su creo que era un libro de relatos, de cuentos, y no una novela, sí, eran cuentos, eh, que hizo, eh, exdirector de Nexos. Y realmente había un, un escritor con... había allí ya un escritor en ciernes que pudo haber sido muy bueno, pero usted lo enajenó, igual que Lot, que no- para alcanzar objetivos semejantes al anterior citado. Debían justificar un régimen. Y eso terminó haciendo
el más poco ortodoxo eh, mm, eh, de los conservadores de principios, eh, llamado eh, Octavio Paz, que bueno, eh, claro, dar los abismales diferencias entre ustedes y ellos y él, eh, se le ocurrió, no se le ocurrió, eh, montó un espectáculo eh, con con la gran televisora mexicana para reunir a, a, a quienes iban a hacerle un canto al, al neoliberalismo, eh, traídos de muchas partes del mundo. No, no, eh, no necesariamente cantaban, eh, algunos sí, como la mayor decepción eh, personal para mí en ese que era eh, Jorge Semprún. Eh, ya no puedo tener más no, y en él, y vuelvo a Usía, premio Nobel mexicano, eh, que, y esto tiene que ver con los archivos otra vez, con la memoria, eh, mm, había demostrado que la mejor prosa, porque la de usted era inmejorable, eh, podía errar de medio a medio al, al hacer ese gran ensayo sobre Sor Juana, como le demostrarían enseguida, en que equivocaba, que equivocaba eh, la perspectiva, eh, y, y bueno, y así obró. En algún momento la, la gran institución cultural pública del país me encargó a hacer cápsulas sobre la poesía de don Octavio. Y me la leí completita, yo juro. Ahí están, creo que son 15 tomos, no sé cuántos de sus obras completas. Y yo, eh, bueno, sí quedé asombrado, ¿no? Eh, eh, por por sus facultades. Y, y fui fiel a lo que veía allí, eh, a lo que cualquiera mínimamente juicioso y, y con cierta formación y tampoco mayor cosa, eh, se dio cuenta, había en, en esa obra tan voluminosa. Y a partir de cuando menos un momento, usted tenía un solo tema. Y yo entonces tomé ese solo tema para las cápsulas. Hice una selección, eh, que se me perdone, pero muy justa. Y cuando la presenté, me miraron eh, desconcertados. Eh, ¿Y dónde están los poemas de amor, de paz? Digo, no, no, no. Paz jamás hizo un poema de amor, bueno, más que global a sí mismo. De veras, no, no mentía. ¿Y dónde está eh, su visión de Oriente, en ladera este? Y yo decía, no, es que de veras sí entiendan, el único gran tema para, para, para el don
era, eh, era, era ontológico y terminó derivando hacia la ontología de sí mismo. Y yo no quería denigrarlo en absoluto en aquellos cápsulas, simplemente recogía esto, no el a sí mismo, eso me lo guardaba, pero sí que solo el- había un tema para usted a partir de por lo menos cierto momento y relativamente temprano, que era ontológico. Y pues no había lo que, lo que la mala, lo que, bueno, lo que la normal eh, ingenuidad poética de quien no está. Esos son los aviones que pasan para el desfile del 16 de septiembre. Eh, no está. eh, Se puede entender, ¿no? Que eh, nuestra ignorancia poética hubiera eh, querido ver en, en en, en el autor de qué más no me acuerdo de sus obras, eh, señor Paz, señor Octavio. Eh, bueno, el caso es que eh, y, eh, vuelvo entonces ahora a Ángela Camín. Eh, yo leí entonces pues su, su aquella su aquel primer trabajo publicado que cuando era muy joven y que prometía tanto, de veras prometía, pero usted renunció a ella como el otro renunció y para escribir Morir en el Golfo. Eh, eh, Novela realmente malísima, detestable, porque, sabe usted, usó sus recursos para lo que si Hammett o Chandler eh, hubieran eh, visto, eh, habrían escupido sobre su tumba, la de usted, eh, porque eh, aprovechaba eh, esos eh, eso, eso que tenía para convertir, para usar justamente el género, a su manera el género negro, a su manera el género negro, creando un personaje como Marlowe o así, ¿no? Eh, pero a diferencia de aquel par de genios, ¿no? Eh, Usted al, al, al que era un personaje que tenía un personaje idílico, romántico, un personaje, bueno, en este momento no tengo cómo definirlo. Eh, no era, era para mejor contar qué tan desastrosa era la sociedad en la que vivíamos. Y usted, y nunca para, para retratarse en él, eh, o sea, para volverse ellos mismos idílicos, nunca mente. Y usted, bueno, con su ese, no sé quién era, creo que sí era un periodista. Sí, era un periodista, era usted eh, revisando, además con, usted, deje de decirle, usted había escrito además un libro de historia, eh, su primera, o sea,
Como suele pasar con los historiadores aparentemente, creo que era su tesis de doctorado y hay muchos, así dicen que su obra mayor es esa, la de la tesis de doctorado. No sé, porque luego se echan en la hamaca. No, no, no en todos los casos, como la FEI, por ejemplo, y otros. Eh, pero usted había escrito La Frontera Nómada, que era, oh, era un, que es un estupendo, una estupenda forma, en que forma y fondo eh, congenian para contarnos a, a, a quienes usufructuarían sobre todo eso, quienes usufructuarían la revolución del, de 1910, esos hombres tan extraños que venían de, justo del estado del cual, como usted allí nos informó, eh, el, eh, el escritor sonorense eh, de Santa, muy conocido por Santa, había escrito, usted decía allí, nací en Sonora, que es, lo decía muy bien, pero yo lo digo mal, que es no tiene nada que ver con el resto de México, es otra cosa. Eh, Mira hacia el norte, mira hacia Estados Unidos, es más bien como una extensión extravagante bueno, no sé qué tan extravagante, de, de los Estados Unidos. Y resulta que esa región que nada tiene que ver con el México histórico, ah, eh, irrumpe y domina justamente porque no tiene compromisos con el México eh, histórico. Y eso les permite, eh, bueno, pero el libro es ese libro, esa investigación, el cómo resolvió esa investigación suya, su exposición. eh, mm, Espero que las escuelas de las los cursos de difusión sobre la historia que parece se están dando, de difusión, es decir, para saber escribir de entrada, ¿no? Entre un gremio que después de los años 40, o sea, cuando se volvió académico, fue fatal porque lo que producía no podía traducirse, eh, no en buenas letras, y entonces aquello quedaba en un intercambio entre, entre socios, entre, entre el mundillo de entre el mundillo de, de cual que produjo, por cierto, ya para dejarlo todo. Yo en un momento trabajaba haciendo el programa de radio institucional eh, de Lina, y así como era la historia del Centro de Investigaciones de Lina. Y iba por allí, y bueno, y conocía por otro lado a quienes estaban allí, y me contaban historias. Y entonces hubo un momento eh, en que cuando varios de los investigadores de allí, investigadoras, llegaban llegaron a los 40 años y empezaron a hacer dramas de todo tipo. Muchos decían, ¿para qué chingado estudié esto? Hubiera estudiado otra cosa, algo útil. O sea, porque, claro, hubo un caso de un intento de suicidio, según me parece,
y hubo otro que fue al psiquiátrico y no era un centro así de donde, donde hubiera 7 mil millones de personas, porque el problema, amigos, es que ustedes no tenían ningún contacto con la sociedad, eran un mundo cerrado y claro, quien les devolvía, eh, también para los que hacían un buen trabajo y no para quienes como aquel que fue muy chistoso, a quien encontré yo siendo en ese momento un historiador también, que podía ser llamado a seminarios, eh, como aquel que se atrevió a recetar enfrente mío, su trabajo sobre el movimiento obrero en el cual yo había y seguía participando, y decía, ¿cómo se pueden decir tanta colección de tonterías y mentiras? Y bueno, eso sí. Y ahora vuelvo a 74. Si noten, papá y mamá, ahora vuelvo a referirme a ustedes, noten la diferencia de lo que lo que produjo en Buenaventura, eh, la revolución de los claveles. Es decir, una, insisto, una dictadura que, que echan a palos y no muere en cama. Eh, está produciendo el inicio con otras, ¿no? Cosas, con otras que no sé quiénes son. Eh, creo que hay un argentino muy importante. Y bueno, todo es terriblemente contradictorio porque al mismo tiempo, eh, ese 74 hablo y eh, nos iluminaba en América Latina, nos iluminaba el cono sur, el extremo del cono sur, eh, con los Tupamaros en Uruguay, con el movimiento, eh, 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 con ese extraño y rico fenómeno, que había devenido del peronismo en Argentina, y con el otro camino, el otro distinto camino que, que representaba, o que representaba a Salvador Allende, sí, lo representaba él, y que había, eh, eh, había ganado las elecciones, y parecía mostrar un camino, ¿no? Era posible, transformar, una sociedad, por la vía electoral, y así parecía. Y mientras estaban mostrando que en Uruguay se estaba mostrando que podía ser por otra vía, y Argentina darle le indicaba, no, ahí no, seguramente. Y viene, los golpes militares a esos tres países. Recuerdo la mañana, eh, en que bueno, por poner el caso que, de 73, en que acompañaba a, a obreros de varias fábricas que, eh, por una extraña que por una extraña razón estábamos en el sur de la ciudad, donde eh, no había apenas había manufactura, y estábamos allí solidarizándonos cuando llegó la noticia, del golpe de, a, al Palacio de la Moneda, del ataque al Palacio de la Moneda y la muerte de Salvador Allende.
Y ese día me prometí que no repetiría nunca más en una marcha algunas consignas como el pueblo unido jamás será vencido, ¿no? Desde luego que puede ser vencido y eh, aunque estaba recién el precedente el, de Vietnam, el- no sé, no encuentro superlativos ya para hablar de eso que sucedió en Vietnam, ¿no? La derrota del imperio ante un pueblo que lo resistió todo y que tuvo una imaginación extraordinaria y un líder fuera de serie llamado Ho Chi Minh. Ah, y entonces yo quería conectar esto con, con el 82, que es el año de referencia, y del cual todavía debo aclarar las razones de que yo, aunque he dicho algunas, pero de que yo creyera que allí terminó el gran sueño. Y creo que sí, ya he repetido varias veces que tenía que ver con que eh, al fin el nacionalismo revolucionario parecía sepultado. Porque, y, y habían pasado los años 70 en México, o sea, y perdón, habían pasado, eh, ahora estimo bueno, desde luego estimaré siempre a, a eso que fueron las guerrillas rurales en Guerrero, eh, que otra vez necesito superlativos, ¿no? Para hablar de algo que fuera tan extenso, que tuviera tantas raíces, ¿no? Como las que tuvo eso, que, que además en realidad ahí no fue una fortuna que llegara al movimiento armado, debió haber podido, pero no tuvo de otra, mantenerse en el nivel de las autodefensas, y, pero no tuvo de otra. Y, pues hay que agradecer también, y no lo agradecía uno en la época, a, a las guerrillas urbanas, que, que no importa sus veleidades, eh, le gritaron le, le gritaron fuerte en la cara de una manera que no podía hacerlo el propio movimiento guerrerense. Le gritaron al Estado, no estamos dispuestos a seguir soportando más. Eh, y, eh, y también se lo estaban diciendo las organizaciones eh, maoístas y alguna trotskista que se esparcieron por México y para, para involucrarse con el movimiento, aunque claro, una de ellas y justamente la más inteligente, además la que crearía los mejores cuadros y demás, pues sí, estaba ligada, tenía una liga que no sabían, tal vez que la mayoría de sus cuadros con el Estado, a través de luego el gran traidor llamado Orillo de Alba, eh, cuyo trabajo en, eh, en Chiapas le permitía luego trabajar para la Secretaría de Gobernación y señalar uno por uno a quienes estaban involucrados. Ah, qué cosas. Eh, bueno, eh, esta retaíla quería recoger y dejó muchas cosas, o sea, eh, esta mezcla, insisto,
entre los sueños luminosos, los sueños lúcidos y el despertar que trae la conciencia, eh, normalmente de mi estupidez, de mi inutilidad, de mi deterioro. Eh, pero también es que piénsenlo un poco. ¿Cómo no voy a fumar 50 cigarrillos diarios si estoy angustiado? Porque, porque hay tantas cosas que hacer y no hablo de escribir nada, sino a ver, en las calles, pero pues ahí no encuentro, intenté y, y había modo, pero no, no se trataba de eso. Y pues cómo no fumar y cómo no hacerlo también cuando uno tiene que recular relativamente y decir, ok, mal menor llamado AMLO. Ciertamente no hay otro camino, no había otro camino y lo que no sabemos es que vendrá después y no necesariamente después del 24, sino en 21, con el partido que tienes. Pero bueno, eh, todo apunta a que no eres Madero, como tu mujer parece querer, lo a tal grado. No eres Madero y entonces no te van a echar porque no lo va a permitir nadie. Bueno, ya hasta incluso yo no voy a permitir que una derecha bárbara como pero torpe eh, lo haga. No importa si tú eh, eh, solo estás atinando en algunas cosas mayores realmente, pero la cuestión social la estás resolviendo de una manera, ahora sí que sí, para llamar populista y el mal plan a alguien, pues te estás mandando que ni hacer, amigo. Eh, y mientras, eh, aunque no sé cómo las organizaciones sociales, todo hay que tomarlo con cuidado, pero de momento, esta mañana, 17, 16 de septiembre, se te pasará a respetar, eh, eh, peje. Eh, termino, termino así, esperando, confiando en que en lo que vendrá de Bolivia y de Estados Unidos y de Chile en los próximos meses.